Muy bien, voy ahora a cambiar de tema y comentarle algunos avances o conclusiones muy someras sobre esta reunión cumbre que se realizó en Madrid desde el 2 de este mes al 13. O sea, ayer terminó esta reunión y bueno, hay algunas conclusiones importantes. Le voy a decir que desafortunadamente no fue muy plausible esta reunión cumbre, quizá como las demás, ¿verdad? Pero pues tenemos algo y pues ahí está el país. México sí contribuyó con algunas sugerencias importantes, algunos acuerdos, pero no fue así para todos los países, ¿verdad? Desafortunadamente, pero de alguna manera pues tenemos que partir. No se desanime usted, no hay que desanimarnos, hay que continuar adelante. Los seres humanos así somos, ¿verdad? Entre nosotros no nos comprendemos en muchas ocasiones y más cuando se toca un tema sobre el ambiente, ¿verdad? Porque hay intereses de diversa índole y pues esos intereses muchas veces, entre ellos el no creer en este fenómeno. Otros no entienden, no comprenden, ¿verdad? Así debe decirse, no comprenden el fenómeno que está pasando. ¿Verdad? Y no solo no creen, ¿verdad? Sino que incluso pueden decir que no está sucediendo aquello, ¿verdad? Que son inventos como cuando el hombre fue a la luna. Hay gente que no cree que lo hizo. ¿Verdad? Así le digan y la ciencia y lo que usted guste, la tecnología, no creen. Y les muestre usted fotografías y los lleve a ver un documental. Si no tienen deseos de creer, no lo van a creer. Así es lo del cambio climático. Hay gente que a pesar de que ha sufrido problemas en su estado, en su municipio, país, no creen en este fenómeno. Como dicen o decimos a veces, ¿a poco a mí me va a pasar? ¿A poco a mí me va a suceder? Bueno, pues así es esto, ¿no? Dice aquí, cumbre del cambio climático en Madrid. Pocos avances y ambiciones postergadas. Eso de que ahí lo dejaré para la próxima cumbre. Esta fue la cumbre COP25. Las siglas COP significa cooperación de las partes. Eso significa COP. Usted lo habrá leído. Esta fue la COP25. Y ya se está preparando la COP26. En fin. Y aquí hay algunas, dice, mañana, desde luego estos datos son de antier, porque ayer se clausuró este evento, ¿verdad? Mañana es el último día de la cumbre en la que los líderes del mundo debaten sobre cómo frenar el aumento global de las temperaturas promedio del planeta. Sin embargo, las discusiones en Madrid parecen lejos de estar zanjadas. Son términos. A poco de que termine esta reunión, no hay coincidencias, fíjese usted, en varios puntos del Acuerdo de París, que aún deben definirse. Entre ellos, el aumento de la ambición para reducir gases de efecto invernadero y el mecanismo para contabilizar dichos esfuerzos. Aunque 73 países han expresado su intención de reforzar sus planes de acción climática a partir del año 2020, y de ellos 11 ya han iniciado los procesos internos para, digamos, relanzar sus nuevas metas. No es suficiente, porque dice aquí, según los cálculos, apenas aumenta la ambición establecida en el acuerdo firmado en el 2015 solo el 10%. Este año, recuerde usted de reuniones que se han hecho previas, como la reunión de París. Además de estos 73 países firmantes del Convenio del Cambio Climático, 14 regiones, 398 ciudades y 787 empresas, así como 16 grandes inversores,
están trabajando para alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Es decir, lograr un balance de emisiones cero. Imagínense usted el reto, ¿eh? De manera que los gases que se arrojen a la atmósfera sean absorbidos por bosques u otros sumideros. De ahí la importancia del árbol. Aquí yo le he platicado a usted sobre esta planta, porque el árbol tiene la capacidad, usted lo sabe, gracias a la fotosíntesis, de absorber dióxido de carbono durante el día y proporcionarnos oxígeno. Por eso hay países, y eso en todo el mundo, están trasplantando árboles, plantando árboles, ¿verdad? Para poder tener esa, digamos, esa trampa para el dióxido de carbono. Bien, es la demostración de que tanto los actores estables y estatales como no estatales reconocen la urgencia y la urgente necesidad de afrontar una acción ambiciosa para combatir la emergencia del cambio climático. Se indicó en esta conferencia y más por la responsable Carolina Schmidt, que es ministra de Ambiente de Chile. Todos esos países forman parte de la llamada Alianza por la Acción y Ambición Climática, que fue promovida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Cuál es el problema? Que países muy importantes, escuche usted, China, India, Brasil y Estados Unidos, prácticamente están negándose a muchos de los compromisos, fíjese. Bien, dice aquí, ¿cuál es el problema? Países como China, India, Brasil y Estados Unidos, escuche usted, ha iniciado el proceso para la retirada del Acuerdo de París. No se encuentran en este grupo estos países y vaya que son los primeros que están emanando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es algo curioso, mandan representantes a estas reuniones cumbre, pero no van quizá los presidentes por el tiempo, se puede justificar en cierta medida o en gran medida. Lo bueno es que vayan, pero no solamente asistir, sino que generen acuerdos para cumplirlos, ¿sí me explico? Porque no es la asistencia de 196 países y ya se oye un número enorme, pero si de esa cantidad solamente 50 van decididos a considerar pues acuerdos, firmarlos o ratificarlos, pues los demás, ¿qué va a pasar? ¿Sí me explico? Ahora, si Estados Unidos, si su presidente no está presente, va una comisión, esa comisión debe generar compromisos, igual que China, igual que la India y Brasil. ¿Qué le parece a usted? Pero si esa comisión o esas personas no van con esa intención, pues ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, estos países tienen recursos económicos, claro, a excepciones, la India, por ejemplo, tiene problemas, yo creo que todos tienen problemas, pero los menos sería Estados Unidos, China, pudiéramos decir, pero ¿qué va a pasar con los países que no tienen recursos económicos? Estos países y otros más que le pudiera yo nombrar aquí, Francia, Italia, Alemania, misma España, tienen que apoyar a los países de escasos recursos, ¿sí? Para que ellos también logren acuerdos y que los cumplan, porque no para esto se requiere pues el financiamiento. Ese es el problema y quizá algunos de estos países lo vean por ese lado. Ya tenemos suficientes problemas y todavía apoyar a otros países, pues como que se ve, digamos, o se siente no adecuado esa acción, pero es que no hay otra forma, ¿sí?
México tiene recursos, tiene muchos recursos naturales, tiene muchos problemas como otros países del mundo en cuanto a la cuestión ambiental, pero llega un momento en que los recursos económicos no son suficientes. No sé si me explique. Entonces tiene que recibir de un país desarrollado algo que le permita pues lograr ciertas metas en cuanto al cambio climático, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está esa noticia que pues yo la vi muy negativa, ¿no? En este contexto, la Cumbre del Clima de Madrid, o COP25, aún tiene abiertos varios debates y muchos dudan de que se llegue a buen puerto para mañana. Le recuerdo, ¿verdad? Es del día 12, porque se cerró ayer esta reunión. Así como lograr más ambición climática a partir del 2020, las reglas de los controvertidos mercados de carbono, el mecanismo de pérdidas y daños y la financiación a las naciones en desarrollo podrían seguir pendientes hasta el año próximo, momento en que debe ponerse en marcha el Acuerdo de París. Sí, aquí está lo que le estaba yo comentando previamente, ¿verdad? Los jóvenes fueron los primeros en manifestar su decepción ante las negociaciones, ¿sí? Porque ahí estaba Greta Thunberg, rodeada de muchos jóvenes, ¿verdad? Y adolescentes. Fue ella a esta reunión. Dice, en lugar de enfrentarse al problema y trabajar en verdaderas soluciones, solo han pospuesto los debates importantes y la tendencia parece ser que se aleja cada vez más de los compromisos adoptados en la Conferencia de París. Destacó uno de los líderes del movimiento juvenil en un comunicado y convocó a una nueva manifestación para el día de ayer en la capital española y en todo el mundo. Fíjese usted lo que es una lideresa, ¿verdad? Una adolescente. Eh, eh, Greta Thunberg ha reunido a 7 continentes del mundo, hablamos de 4 millones entre adolescentes y jóvenes, a manifestarse pues en contra de los gobiernos que no ceden ante las situaciones del cambio climático. Y aquí estamos hablando de 196 países ya, ya no son los 120 que protestaron, o sus representantes jóvenes protestaron en aquella reunión de Nueva York que acaba de pasar. Ahora ya son 196 países, juventudes y adolescentes de todas estas naciones. Bien, dice aquí, por el momento, el documento final de esta cumbre solo muestra un avance al incorporar como parte integral del sistema climático de la Tierra y, por lo tanto, para la mitigación y adaptación de los impactos de la crisis climática a los océanos, algo que no sucedía hasta el momento. Sin embargo, muestra poco avance en los tópicos antes mencionados. En pocas palabras, ¿verdad? Vamos a encontrar maneras de adaptarnos a las consecuencias del clima. ¿Sí? Y también se le dio atención, ahora sí, al océano. ¿Qué está pasando con la acidificación de los océanos? ¿Qué está pasando con el plástico que estamos enviando a los mares, océanos, al Golfo? En este sentido sí se le está dando un giro muy interesante, muy importante, pero quizá al control del carbono para impedir hasta donde sea posible las emanaciones de los gases de efecto invernadero es lo que está débil, ¿sí? Y quizás sea lo más relevante. En esto de comparar qué es prioritario, si los mares o gases de efecto invernadero, pues la verdad es que son tan importantes uno como el otro, ¿verdad? Pero aquí dejan entrever que no se le da la importancia a lo que se considera impedir que la temperatura de nuestro planeta aumente a 1.5 grados centígrados. Bien. En otras organizaciones no gubernamentales también se mostraron preocupados.
Si no hay planes nuevos en septiembre del 2020, no vamos a poder seguir las trayectorias para detener el aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Esto lo dicen organizaciones no gubernamentales. Indicaron a la prensa, uno de ellos, Manuel Pulgar Vidal, exministro de Energía, expresidente de la COP20 de Lima. China, escuche usted, responsable de un 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mostró preocupación ante la posible aplicación de aranceles de carbono por parte de la Unión Europea. O sea que ya viene una pugna entre países, ¿se da cuenta usted? El viceministro de Medio Ambiente de China, Zhao Yingming, sostuvo lo siguiente: todas las partes deben unirse para oponerse con todas sus formas al unilateralismo, incluido el proteccionismo comercial, y mantener el rumbo de nuestros esfuerzos colectivos para combatir el cambio climático. La posición de Argentina, ¿cuál es? La Argentina, que contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri en la primera semana de negociaciones en Madrid, también llevó su posición al segmento de alto nivel con el recién asumido ministro de Ambiente, Juan Cabandier. En su discurso, el flamante funcionario aseguró que la lucha contra el cambio climático será una política de Estado para la nueva gestión. El cambio climático es una política de Estado en Argentina y buscamos que se consolide como política pública participativa, transparente y federal, aseguró. ¿Qué le parece a usted esa opinión? Como país en desarrollo y desde América Latina, procuramos demostrar que, si bien el liderazgo en materia de mitigación corresponde a los países desarrollados, es posible plantear una agenda proactiva de mitigación y de adaptación en el marco del desarrollo sostenido, fomentando políticas que promuevan la transparencia justa y la equidad, y aseguren que nadie puede quedarse atrás. Para que estas acciones sean posibles, es imprescindible contar con el apoyo internacional en materia de financiamiento, escuche usted, tecnología y construcción de capacidades. Es lo que le decía hace un momento, los países desarrollados tienen que dar recursos a los países en desarrollo para ir a la par de esta situación, ir resolviendo el problema al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si un país lo hace, pero son 196 representantes, los otros medio lo hacen o lo dejan para un futuro no, quizá o muy lejano, o simplemente no cumplen, pues esto no va bien. Entonces, es importante esta observación del financiamiento, ¿verdad? Sin duda alguna. Dice aquí, hoy el ministro se reunió con representantes argentinos que están asistiendo a la cumbre, quienes le transmitieron al ministro sus expectativas frente a la nueva gestión. Según se pudo saber, se manifestó la vocación del diálogo de la administración y aseguró que el ministerio a su cargo, se refiere al representante de Argentina, tendrá las puertas abiertas a la participación de todos. ¿Qué le parece? Y así vienen muchos diálogos o entrevistas que se hicieron de personajes, pues, de altos niveles, ¿verdad? De líderes mundiales,